Ana Carolina, estás en uso de la palabra por 20 minutos, por favor, y generamos, si es el caso, un brevísimo espacio de preguntas, hasta 3, pero muy bien planteadas y muy concretas, si me quieren, por favor, ayudar. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todas y todos. Primero quisiera felicitar por esta iniciativa del taller y a su vez me gustaría agradecer por la invitación de formar parte de este proyecto y poder contribuir con la perspectiva de la sociedad civil en relación con la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Entre objetivos de mi intervención se encuentra compartir sobre el proceso de creación de ambas leyes, sensibilizar sobre su importancia, hablar sobre sus objetivos, destacar contenidos principales y más avanzados, así como analizar qué sigue ahora tras su aprobación, aunque por el tema de tiempo creo que podríamos no llegar a esa parte. Quisiera iniciar con la breve recuperación de la memoria sobre el proceso de armonización legislativa en Jalisco desde la perspectiva de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, reconociendo sus esfuerzos y exigencias a lo largo de los últimos años para contar con las leyes en materia de desaparición, ante el hecho de que Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas y ante la obligación del Congreso del Estado, conforme al artículo 9 transitorio de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de armonizar el marco normativo estatal con el contenido de la legislación general hasta el mes de julio de 2018, tal como lo mencionaba la doctora Mara Robles. En este sentido, el 8 de octubre de 2019, el Ejecutivo Estatal presentó ante el Congreso de Jalisco 3 iniciativas de ley: Ley de Personas Desaparecidas, Ley de Atención a Víctimas y Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. En seguimiento, los días 29, 30 y 31 de enero de 2020, en el Congreso se sostuvieron 3 mesas de trabajo, una mesa por cada iniciativa de ley, con participación de las familias, víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, organizaciones, personas expertas, autoridades y organismos internacionales. Cabe señalar que este espacio resultó ser insuficiente y concluyo con el compromiso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de convocar las mesas técnicas de revisión de las iniciativas de ley. Sin embargo, debido a la situación de la pandemia, se han generado varias dificultades, tanto físicas como técnicas, para sostener las reuniones, por lo que al detenerse las actividades presenciales en el Congreso, en marzo se pospuso este proceso. Después, ante la incertidumbre sobre los pasos siguientes, el 17 de julio, los colectivos de familiares y las organizaciones que las acompañan presentamos una carta ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios con la finalidad de reactivar el proceso de revisión de los dictámenes y a su vez se compartieron en la misma las exigencias sobre la metodología de trabajo y la importancia de garantizar una amplia y representativa participación en condiciones adecuadas ante la pandemia. Posteriormente, en medios de comunicación aparecieron declaraciones sobre la votación en pleno de los 3 dictámenes a finales de julio del año pasado, lo que obviamente no atendió las peticiones de la Carta y además incumplía los acuerdos sostenidos. Esto generó indignación y provocó una serie de acciones de volver a colocar las exigencias sobre el proceso participativo e inclusive se llevó a cabo una clausura simbólica del Congreso por parte de colectivos Por Amor a Ellos y Entre Cielo y Tierra. Y en respuesta, en julio y en agosto del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios propuso nuevas rutas de trabajo, aunque todavía cuestionadas por las familias, ya que seguían sin responder a sus propuestas sobre la metodología. Tras varias reuniones, fue hasta 4 de septiembre cuando se aprobó la creación de la Subcomisión Legislativa de Derechos Humanos en materia de desaparición de personas y declaración de ausencia, misma que iba a liderar el proceso de discusión de estas 2 leyes, aplazando por el momento
el debate sobre la ley de atención a víctimas. Se estableció la propuesta metodológica para el desahogo de las mesas de análisis y discusión para el trabajo conjunto y a partir del 6 de octubre iniciaron mesas técnicas para debatir sobre los contenidos de la propuesta de ley de declaración especial de ausencia por desaparición, con participación activa de familiares de personas desaparecidas, colectivos, asociaciones civiles, instituciones académicas y organismos internacionales. Después de varios avances y retrocesos en el proceso, el 10 de octubre concluyó la discusión sobre los contenidos de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y a partir del 12 de noviembre se trabajó sobre los contenidos de la Ley de Personas Desaparecidas. Es importante rescatar que en el proceso se estableció una dinámica participativa y además, por esta razón, los contenidos de esta ley o de las dos leyes no solo se han podido en los mismos gradualmente incorporar los estándares por ahora más altos en la materia a nivel nacional, sino que también se ha consolidado un proceso en el cual se ha podido retomar varias necesidades y experiencias propias que han enfrentado las familias en Jalisco y particularidades del contexto estatal. Quisiera señalar que definitivamente las dos leyes no son perfectas después de este proceso. Presentan varios errores que no se alcanzaron a subsanar. Hay contenidos que no se lograron incluir de las observaciones presentadas por los colectivos. Y además, ambos dictámenes, hay que reconocer, son producto de negociaciones creadas a marchas forzadas por el contexto electoral y cambios en la composición del Congreso. No obstante, no olvidemos que estas leyes pues fueron esperadas por las familias por mucho tiempo y son resultado de sus esfuerzos, experiencias y su lucha a lo largo de años. Antes de pasar a los contenidos de las leyes, me gustaría compartir un poco qué implica la ausencia de un ser querido, ya que no es únicamente el aspecto del derecho penal. La desaparición en su doble dimensión constituye también una grave violación a los derechos humanos y genera consecuencias en casi todos los aspectos de la vida, mismas que usualmente quedan invisibilizadas y desatendidas. Las afectaciones se dan no solo en el ámbito personal, sino también familiar, comunitario o social. Incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosenda Darío Pacheco, señaló que la desaparición de un familiar constituye una forma de trato cruel e inhumano y es violatoria al derecho a la integridad personal debido a un duelo inconcluso y angustia propia de la naturaleza humana al desconocer la suerte de un ser querido, la privación continua de la verdad acerca de su destino y por un severo sufrimiento a causa de la constante negativa de las autoridades de proporcionar la información sobre el paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. En lo que concierne, ya pasando a las leyes en concreto, a la Ley de Declaración Especial de Ausencia, precisamente esta ley pretende atender varias implicaciones de desaparición a nivel jurídico, familiar o económico. Al momento de desaparición, la persona desaparecida pierde toda la protección de la ley y se les presentan varias dificultades para dar continuidad y ejercer de forma efectiva sus derechos y obligaciones, generando una situación de incertidumbre o indeterminación jurídica ante la sociedad y ante el Estado, dejando a las personas en una especie de limbo jurídico, sustracción de todo el ámbito del ordenamiento jurídico. Al lado de las preguntas más importantes y vitales, es decir, ¿dónde está la persona desaparecida y qué pasó?, las familias afectadas generan otras preguntas. ¿Qué ocurre con los bienes y el patrimonio de la persona desaparecida? ¿Cómo se va a pagar el crédito de Infonavit o qué va a pasar con la vivienda? ¿Qué sucede con los derechos en relación a hijos o hijas de la persona desaparecida menores de edad y de qué manera protegerlos? ¿Qué sigue con el matrimonio? ¿Qué ocurre con las deudas de la persona desaparecida? ¿Seguridad social o salario? ¿Cómo acceder a cuentas bancarias o cobrar cheques a nombre de la persona desaparecida?
o quién podría administrar bienes de persona desaparecida, entre muchas más. Anteriormente, para obtener la declaración de ausencia, conforme a lo previsto en el Código Civil, familiares de personas desaparecidas tenían que enfrentar diversos obstáculos y el trámite no respondía ante la situación de desaparición de personas. El procedimiento ha sido prolongado, no atendía necesidades urgentes, fue burocratizado, costoso por el pago de los edictos y orientado hacia la presunción de muerte, a pesar de que la búsqueda de persona desaparecida siempre debe basarse en la expectativa de encontrar a la persona desaparecida con vida. Cabe resaltar que en el proceso de las mesas técnicas se trató de incorporar en el contenido de esta ley todo lo establecido en la ley general, pero además se pretendía incluir los contenidos que responden a las observaciones de las familias y el contexto de Jalisco. En este sentido, el procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición establecido en dicha ley tiene objetivo de, primero, reconocer la personalidad jurídica de la persona desaparecida y garantizar la continuidad de sus derechos, brindando certeza jurídica y la representación en cuanto a la representación de sus intereses. Y por otro lado, atender diversos problemas que surgen como consecuencia de la desaparición, asegurando la protección más amplia de los derechos de familiares y cualquier persona que tenga una relación afectiva e inmediata cotidiana con la persona desaparecida. Asimismo, en la ley se incluyen diversos contenidos que atienden tanto las necesidades de familias, pero también justo tratan de minimizar todas las afectaciones. El proceso está basado, tal como señalaba, en la presunción de vida. Por ningún motivo, el trámite o resolución de declaración de ausencia debe afectar ni limitar las obligaciones de buscar a la persona desaparecida o investigar el caso de desaparición hasta que se conozca la suerte o el paradero de la persona desaparecida y hasta haya sido persona plenamente identificada, así como hasta que se realice la acción en contra de las personas responsables de los hechos. El procedimiento, conforme a la ley, es gratuito. Familiares de personas desaparecidas no cubren los costos de los edictos. Es sencillo, más flexible, por ejemplo, existe posibilidad de escoger el lugar del trámite más adaptado a las necesidades. Asimismo, el proceso incorpora la perspectiva de género, enfoque diferenciado, el interés superior de la niñez o protección de personas migrantes, y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de reconocer la validez y los efectos de declaración especial de ausencia por desaparición. Es relevante subrayar que esta ley contiene varios aspectos, como señalaba, más avanzados que lo establecido en la ley general. En este sentido, primero, se estableció que para solicitar la declaración especial de ausencia no se necesita presentar primeramente una denuncia, una queja o un reporte ante la Comisión de Búsqueda o iniciar un procedimiento ante una instancia internacional, puesto que de manera excepcional, bajo la protesta de decir verdad y de conformidad con el principio de buena fe, familiares y personas legitimadas por la ley podrán presentar la solicitud aun cuando no iniciaron estas acciones. Cabe recalcar que este contenido se basó en la realidad de Jalisco, donde ante el subregistro de personas desaparecidas hay miles de familias quienes no han acudido ante las instancias públicas para iniciar la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Asimismo, en la ley local se previeron los tiempos más acotados que en la ley general para poder iniciar el procedimiento. Se puede presentar la solicitud solo después de 30 días a partir de la interposición de la denuncia, reporte, queja, inicio de la acción internacional o la fecha de desaparición, en vez de 3 meses, como indica la ley general. Por otro lado, en 2 leyes estatales se incorporó únicamente la definición de persona desaparecida, logrando eliminar el concepto de persona no localizada y elevar el estándar de protección de personas desaparecidas. Esto
debido a que la categoría de personas no localizadas invisibilizaba y minimizaba la problemática de desaparición. Además, implicaba que como no existía la presunción de la comisión de un delito de desaparición, por lo tanto, no se requería buscar a las personas, generando distinciones injustificadas en los procesos de búsqueda e investigación. Y ahora me gustaría que pasemos brevemente a la segunda ley, la Ley de Personas Desaparecidas. En esta ley se define primero y crea el Sistema Estatal de Búsqueda, que integra procedimientos, herramientas, instrumentos y políticas públicas con el objetivo de coordinar esfuerzos y garantizar la comunicación continua entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la aplicación de la Ley General y la Ley de Personas Desaparecidas, contribuyendo a la prevención, investigación, sanción y erradicación de los delitos en materia de desaparición, así como para la eficaz y efectiva búsqueda, localización o identificación de las personas. El Sistema Estatal de Búsqueda funciona a través del Comité Coordinador, mismo que tiene por objeto coordinar, diseñar y evaluar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión y seguimiento de las políticas públicas, procedimientos y acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con la investigación de los delitos previstos en la Ley General, así como también, al igual que el sistema estatal, pues prevención, identificación forense, investigación y búsqueda. Asimismo, la Ley de Personas Desaparecidas establece la distribución de competencias entre diferentes autoridades y sobre todo ahí podemos destacar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, encargada de investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley General, así como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Las comisiones de búsqueda, a partir de la Ley General, constituyen, es importante señalar, corazón de la Ley General y al igual también corazón de la Ley de Personas Desaparecidas. Es un órgano en Jalisco desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno que forma parte tanto del sistema estatal de búsqueda como el sistema nacional y tiene por objeto determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión y evaluación y seguimiento entre las acciones de distintas autoridades del Comité Coordinador que participan en la búsqueda o identificación de personas, es decir, realiza tanto las acciones de búsqueda operativa en campo como las acciones de búsqueda de carácter más administrativo en los registros o mediante la vinculación o comunicación. Es relevante mencionar que históricamente, con base en la experiencia y modelos existentes en el derecho internacional, las unidades de búsqueda se han creado de manera extraordinaria en un territorio determinado, por ejemplo, en las situaciones de transición o en una situación de un conflicto armado, en transición hacia un Estado democrático de derecho en el marco del proceso de justicia transicional, a fin de poder abonar al derecho a la verdad sobre las desapariciones ocurridas en el pasado. El contexto de creación de las comisiones de búsqueda en México ha sido distinto y se da en una realidad política y jurídica de carácter ordinario. Las temporalidades y motivos de desaparición presentan un universo mucho más amplio y además el reto es doble: buscar a las personas que ya se encuentran desaparecidas, así como detener la comisión de las desapariciones que siguen ocurriendo. Cabe señalar que previo a la aprobación de la Ley General en materia de desaparición, las acciones de búsqueda únicamente se realizaban por las fiscalías y procuradurías, mismas que con varios vicios, negligencias o búsquedas más bien de escritorio, impedían los procesos de búsqueda. Se buscaba de manera dilatoria, forzando a esperar, por ejemplo, las famosas 72 horas, o se consideraba, en primer lugar, la gestión probatoria asociada a la clasificación del tipo penal, así como el cumplimiento de todas las reglas procesales penales,
sin priorizar la urgente determinación de la suerte y el paradero de la persona desaparecida. Y precisamente la creación de las comisiones de búsqueda en México ha generado una nueva oportunidad de romper con las inercias y malas prácticas institucionales y dotar a la búsqueda de su necesaria prioridad y especialización, abonando a la búsqueda más desformalizada, eficaz y más operativa. Las acciones de búsqueda deben ser ejecutadas de manera urgente e inmediata, sin dilaciones injustificadas y basarse en el principio de presunción de vida, independientemente de las circunstancias de la desaparición, de su fecha, el momento de iniciar el proceso de búsqueda, así como sin importar a qué actividades se dedicaba la persona desaparecida. La búsqueda debe responder a los contextos específicos de cada una de las desapariciones y atender de manera diferenciada y especializada la situación de vulnerabilidad de distintos sectores de población y de grupos de personas históricamente discriminados. Y aunque es importante señalar que la búsqueda e investigación se dan de manera paralela, es imposible definir de manera muy precisa la línea que separa, y lo más relevante, que separa la investigación y la búsqueda. Y en ese sentido, lo más relevante para poder garantizar las acciones de búsqueda es generar los procesos adecuados de coordinación. Y en ese sentido, la Ley de Personas Desaparecidas establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán coordinarse y colaborar de forma eficaz y conjunta con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de los objetivos de la ley estatal y de la ley general, y se deben de generar mecanismos adecuados de coordinación e intercambio de información permanentes. Esto resulta clave puesto que la Comisión de Búsqueda, al no contar con las facultades ministeriales, una vez que para las acciones de búsqueda requiere realizar un acto de investigación, resulta ser obligada a solicitar la colaboración del agente del Ministerio Público, lo que sustancialmente disminuye su capacidad operativa ante la poca respuesta que ha habido de responder a las solicitudes por parte de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. A raíz de estas deficiencias... Ana Carolina, discúlpanos. Estamos sobre el tiempo. Te envié un mensajito hace 5 minutos pidiéndote que cerráramos ya la exposición. Ha sido muy enriquecedor el que te hayas extendido a la parte de la Ley de Personas Desaparecidas, que propiamente estaría programada a partir del miércoles, pero nos estás ofreciendo una panorámica muy general, tanto de las herramientas como de la competencia de las nuevas autoridades en el proceso de la búsqueda y de las competencias que la nueva legislación otorga. Te pediría si puedes cerrar con una frase de conclusión, porque tenemos apenas 35 minutos para escuchar a nuestro segundo expositor, que es el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, que está aquí en la sala de abordar. Perdóname. Gracias. No, claro, no se preocupen. Igual cierro brevemente que algunos aspectos claves que crea la ley también son obligaciones específicas de los municipios en materia de búsqueda, en concreto la creación de las células de búsqueda municipales, creación de los registros en materia de desaparición, incluyendo los registros forenses, o, por ejemplo, los mecanismos de participación, garantizando la participación plena de las familias, en teoría, en todos los procesos relacionados con la Ley de Personas Desaparecidas, tanto pues en las acciones de búsqueda o los casos individuales, pero también en las políticas públicas en materia de desaparición. Y con esta parte de la participación, ya finalizando, quisiera recalcar que es clave que para la implementación adecuada y efectiva de las dos leyes, se considere y siempre se tenga presente la voz de las familias, y a su vez también lo que se requiere pues son los ajustes presupuestarios correspondientes para dotar
a las autoridades que implementan y aplican estas leyes, pues con los recursos suficientes y adecuados, materiales, humanos y tecnológicos. Y por otro lado, también, obviamente, lo que necesitamos es un compromiso institucional, fortalecer a las autoridades, dar una capacitación integral, como ese ejemplo, pero también con los procesos de seguimiento y evaluación continua o hasta con el enfoque práctico. Y obviamente también lo que necesitamos es una voluntad política, porque si bien ha sido, ya finalizando, muy difícil contar con la aprobación de estas dos leyes y nos ha costado tanto tiempo en los últimos 2 años, pues su implementación y su aplicación pues constituye un reto aún más grande. Muchas gracias.